bienvenidos a un repaso más de la lección de Escuela Sabática, la lección número 10. Acuérdate, no olvides. Nuestra tendencia humana es a olvidar las cosas buenas cuando nos va mal, olvidar las cosas malas cuando nos va bien. Tal vez por eso Dios en el libro de Deuteronomio nos insiste a recordar siempre estas dos cosas. Recuerda, no olvides. ¿Por qué es lo que debemos recordar y qué cosas debemos considerar cuando estamos hablando de Dios? Pues en primer lugar debemos recordar las promesas de Dios, debemos recordar los tiempos pasados, debemos recordar para no desviarnos, debemos recordar que Dios nos da todo y debemos recordar lo que fuimos durante esta semana. El autor de Escuela Sabática, a través del libro de Deuteronomio, nos llevó a que estos conceptos fueran una realidad en nuestra mente. Así que vamos a ir rápidamente para ir entendiendo cada uno de ellos. Recordar las promesas de Dios. Acompáñenme a Génesis capítulo 9, versículo 16. Dice: estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dios tiene mala memoria, ¿verdad que no? Necesita un marcador para que pueda recordar lo que Él ha prometido. Pues fíjate, en su misericordia Él nos ha otorgado una gran promesa. Y la encontramos en las nubes de los cielos cada que parece que va a llover. ¿Y sabes cuál es? El arco iris. Cuando nosotros vemos el arco iris, inmediatamente los que somos cristianos, los que conocemos la historia divina, sabemos que el Señor a través del arco iris nos muestra un pacto que ha hecho con el ser humano. Y eso es precisamente a no volvernos a destruir con agua. Los efectos del gran diluvio en el mundo hoy están siendo cuestionados. Hay dos corrientes, unos que dicen que es imposible que haya sucedido. Sin embargo, no hay pruebas científicas que digan eso. Hay otra corriente que dice que el diluvio sucedió y hay pruebas científicas que dicen que así sucedió. Cualquiera de las dos posturas que encontremos en el mundo, nosotros tenemos que adoptar la cristiana, la que dice que el diluvio fue una realidad. Porque si el diluvio fue una realidad, entonces el arco iris es una muestra de esa realidad. ¿Qué cosas nos recuerda el arco iris? En primer lugar, recordar las promesas de Dios. En segundo lugar, recordar las advertencias de Dios. Recordemos que antes del diluvio Dios llamó una advertencia a que subieran al arca porque iba a ser destruido este mundo. Y también recordar la intervención de Dios en el mundo, que nada de lo que sucede en esta tierra es porque el Señor no lo permita. Al contrario, dice la Biblia que no cayó una hoja de un árbol sin que el Señor lo permita. Así que nosotros tenemos que entender que el arco iris nos muestra esa gran intervención de Dios con su humanidad, ese gran amor que siente por nosotros. Y es un recordatorio constante que nos acerquemos a Él. Recordando lo que significa el arco iris, entonces podremos tener la certeza, escrita en el cielo con colores hermosos, de que la palabra de Dios es segura. Entonces, ¿qué nos va a recordar el arco iris? Que Dios cumple sus promesas. Vamos al siguiente versículo, por favor. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. En Deuteronomio 4, 36 al 38, Moisés recuerda tres hechos portentosos que nunca antes habían pasado y que los israelitas no deben olvidar. Y por ende nosotros también. ¿Cuáles son estos tres hechos? En primer lugar, los milagros con los que Dios los sacó de Israel, de Egipto. Era muy reiterado lo que Deuteronomio estaba diciendo al pueblo de Israel. Recuerden que hace algunos años el Señor los sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Lo rescató de una vida condenada al fracaso a una vida de éxito. También tendría que recordar la voz de Dios cuando habló directamente al pueblo de versículos 33 y 36. Ese evento en el Sinaí nos muestra también que el Señor se estaba acercando a este pueblo y estaba inclinando su rostro hacia él. En otras palabras, podemos recordar de manera directa cómo el Señor nos habla. ¿Okay? Y la tercera lección que ellos querían recordar en el versículo 38, la poderosa expulsión de las naciones paganas, la liberación milagrosa de esa tierra prometida y la expulsión de esos pueblos que hacían que el pueblo se distrajera o se desviara de su gran misión.
De esta manera también nosotros en la verdad presente debemos recordar cómo el Señor, cuando nosotros tenemos una relación de entrega y sumisión a Él, expulsa de nosotros también aquella tendencia al mal, aquellas cosas que nos desvían de permanecer en Él. Poco a poco empezamos a sentir repudio por aquello que nos aleja de Dios, aquellas malas prácticas, aquella mala música, aquel mal entretenimiento, aquellas malas cosas que hacen que no honremos a Dios con nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos estas tres eventos que sucedieron al pueblo de Israel y lo trasladamos a nuestra verdad presente, encontramos entonces mucho significado de tener una relación con Dios. ¿Por qué razón no debemos olvidar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Ok? Por dos razones. Primero, para reconocer a Dios como nuestro Señor. Qué diferente fuera el mundo si todos reconocieran que Dios es el único Dios verdadero. Pero sin embargo el mundo se desvía, se va por diferentes dioses y eso hace que la gente no tenga esperanza, no tenga firmeza en lo que cree. También tenemos que obedecerle y recibir su bendición. Por eso recordamos lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque vemos cómo el Señor me rescató de mi pecado. Vemos cómo el Señor me salvó de una enfermedad grave. Vemos cómo el Señor de Dios luchó a mi problema financiero, a mi problema legal. Cuando nosotros vemos cómo fue el Señor y reconocemos que fue el Señor el que intervino, entonces me siento más comprometido a obedecerle y por ende, al obedecerle, entonces también recordamos que todo lo que viene es una bendición de Él. Fíjense lo que dice el siguiente versículo para que recordemos que estar con Dios también nos sirve para no desviarlo. Deuteronomio 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando Dios actúa poderosamente en nuestra vida, nuestro corazón arde. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Él. Y creo que algunos de ustedes lo han experimentado, no estoy seguro que todos. ¿Okay? Cuando nosotros conocimos el Evangelio, cuando aceptamos a Dios como nuestro Salvador personal, lo primero que sentimos fue un deseo de servirle, es lo que muchos llaman el primer amor. ¿Te acuerdas cuando tuviste tu primer amor? Entonces nosotros sentimos esa necesidad de acercarnos a Dios, de servirle a Dios. Ardíamos en deseos de cumplir su voluntad. Sin embargo, muchos de nosotros, porque me incluyo también, hemos quizás perdido nuestro primer amor. Y ahora, con el paso de los años de nuestra vida cristiana, pareciera que entramos en una especie de ligereza espiritual o una rutina espiritual. Y eso hace entonces que no sintamos lo mismo que sentimos aquella vez cuando encontramos por primera vez a Jesús. Entonces el Señor dice en Deuteronomio, repite cada una de las cosas que Dios te ha hecho en tu vida, repítelas una y otra vez para que no pierdas ese primer amor. Contagia también a aquellos que te rodean. Si tú tienes hijos, contagia a tus hijos de ese deseo de servirle a Él. De poder encontrar ese ímpetu en tu familia para compartir el Evangelio es lo mejor que puedes desear de Dios. Poder tener una familia en la cual cada uno de los miembros de ellos están deseosos de servir a Dios, de participar en su obra, de rodearse del ambiente cristiano, es lo mejor que puede existir en tu vida. Porque entonces cada uno de ustedes van a hacer un apoyo para salir adelante. Si tú eres soltero, tienes que recordar cómo el Señor te ha rescatado de tu vida y te ha dado la oportunidad de servirle y entonces trabajar constantemente para Él. Moisés también nos recuerda entonces la importancia de transmitir nuestras experiencias a nuestros descendientes. De esta forma, ellos también tendrán un ancla firme en la que apoyar su fe. Si algo que me ha dejado claro durante este año que estamos a punto de terminar, es que necesitamos tener esperanza y tener fe en las promesas de Dios. Si nosotros no creemos que Dios nos ha protegido de este mal que ha caído al mundo, entonces estamos perdidos. Porque tú estás aquí vivo, estás aquí sano, porque el Señor te ha cuidado. Porque el Señor no ha permitido que la enfermedad llegue a tu vida. O porque el Señor, si llegó la enfermedad, te libró de esa enfermedad que pudo haber acabado con tu vida. Tienes que recordar que el Señor ha hecho eso. Ahora, como el Señor ha hecho un milagro en tu vida durante este año, transmítelo a las demás personas, cuéntalo a todas las personas, no te quedes callado con Él. El Señor quiere que nosotros hablemos de Él, mostremos al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. De esta manera el mundo será conmovido por Él. Entonces,
la promesa de recordar también es para que no nos desviemos, no desviemos nuestra mirada de eso. Y aquí hay un mensaje del Espíritu Profecía que quiero que escuchen muy bien. Se encuentra en Testimonio para los Minutos, página 31. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. También esta palabra la encontramos dicha de otra manera. ¿Okay? El que no recuerda su historia, ¿okay?, tiende a repetirla. Tenemos que recordar cómo el Señor te rescató, cómo el Señor te conmovió, cómo el Señor te ha hecho tantas cosas en tu vida. ¿Okay? No olvides nunca que ese Señor es el que interviene, porque a veces nuestra mente finita nos desvía y pensamos que nosotros somos los únicos responsables de nuestro destino. Creemos que nosotros podemos hacer todas las cosas sin la ayuda de Dios. Pensamos que Dios es una parte importante, un aspecto importante de mi vida, pero no en toda mi vida. ¿Okay? En mi vida espiritual, ahí está Dios. Pero en mi vida material, en mi relación con mis semejantes, mi relación con mi familia, con mi esposo, ahí no está Dios. Entonces tenemos que incluir a Dios en todo, porque Dios es el primero y el último en mi vida. Entonces, cuando nosotros recordamos siempre cómo el Señor nos ha conmovido, nunca nuestro futuro será sombrío. Al contrario, estará regido por un escrito está, por una así sea, por un amén, porque es la voluntad de Dios la que está ejerciendo en mi vida. Pero como no queremos aceptar a Dios en todos los aspectos de mi vida, lo limitamos solamente a la iglesia, lo limitamos solamente a estudiar, a mi devoción personal, pero no en todos los aspectos, entonces nos desviamos de cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan para tu vida? Incluirlo en todos los aspectos. Si tú estás trabajando, incluye a Dios en él. Si tú estás estudiando, incluye a Dios en esta actividad. Si tú estás haciendo una actividad especial de trabajo, un proyecto, incluye a Dios en él. En todos tus aspectos, incluye a Dios. Porque Él es el único que nos puede dar esperanza y seguridad. Y jamás, si mantenemos esta constante, jamás nos desviaremos de cumplir su voluntad. Porque hay un problema, y que el pueblo de Israel iba a vivir en carne propia. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 8:18. Recordar que Dios nos ha dado todo. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Aquí, esa es una parte que me gustó mucho de la lección y yo quiero que podamos entenderla muy bien. El resultado de lo que tú tienes actualmente, las cosas que tú tienes, ¿de dónde provinieron? ¿De tu esfuerzo? ¿Provinieron de lo que tú has hecho, de tu preparación? Si tú eres una persona muy preparada o eres un empresario y Dios te ha bendecido con muchas cosas, ¿de dónde vino todo eso? ¿Es producto de tu esfuerzo? ¿O es producto de una fidelidad y de un servicio a Dios? Mucha gente dice, y eso es real, mucha gente no quiere entrar a la iglesia porque hay dos aspectos que son controversiales para aceptar. Uno de ellos es el sábado, ¿ok? No quieren entrar a la iglesia el 27º día, no quieren bautizarse por el asunto del sábado, porque el sábado les va a impedir, cumplir el sábado les va a impedir continuar con su estilo de vida, ¿ok? Y el otro aspecto que también a mucha gente cuestiona cuando nosotros estamos haciendo estudios bíblicos y los invitamos a aceptar el Evangelio es lo concerniente a los diezmos y las ofrendas. Ellos dicen, ¿por qué voy a mantener a la vida, a la casa del pastor? ¿Por qué yo voy a pagar en su carro al pastor? ¿Por qué yo voy a hacer que lo haga solo? ¿Para que Dios no quiere mi dinero? Entonces, esos dos aspectos del sábado y del diezmo es una de los que me he dado cuenta que son muy constantes cuando la gente rechaza el Evangelio. Ok, vamos a entender una cosa importante. ¿Sí? Nada de lo que tenemos es nuestro, ¿de acuerdo? Nada. Si tú no adoptas este concepto en tu estilo de vida, te aseguro que nunca vas a encontrar seguridad y esperanza para tu vida, ¿ok? Tienes que entender esto. Nada de lo que tienes es tuyo. Nada. Todo lo que tú tienes es porque el Señor te lo entrega. El Señor te lo ha dado. ¿Okay? Si tienes un buen carro, si tienes una buena casa, si tienes un buen empleo, si tienes proyectos, si tienes una empresa, ¿okay?, ha sido producto de que el Señor inclinó su rostro hacia ti, te dio la misericordia de tu vida, te dio la misericordia divina, perdón, y eso permitió que tú recibieras las bendiciones de Él. Que cada una de las cosas que tenemos entonces, como viene de Dios,
debemos de considerarla como una bendición. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedía en el pueblo de Israel? Dios le estaba recordando al pueblo de Israel a través del libro de Deuteronomio que recordara que la prosperidad que ellos iban a tener, obviamente estaban siendo distinguidos de todas las otras comunidades paganas y estaban cumpliendo los mandamientos de Dios. Y como resultado de esto, es más, porque Dios así lo quería, les estaba entregando la prosperidad en su vida. De tal manera que los israelitas eran dueños de abundante ganado, eran dueños de muchas cosas. Además, todas las cosas que participaban en el templo, por ejemplo, todo era de oro. ¿Okay? Y además, la proyección hacia el templo de Israel, el templo que construyó Salomón, iba a ser una muestra majestuosa de la prosperidad del pueblo de Israel. Entonces, todo lo que ellos tenían, Moisés les estaba diciendo, todo viene de Él, viene de Dios. No creas que porque te voy a dar abundantemente, ya tú vas a ser rico, vas a ser soberbio de decir, todo esto es mío, yo lo obtuve. Y eso es lo que el mundo hace. Y Satanás ha implantado esta idea en la mayoría de las personas, que creer que lo que tienen es producto de su propio esfuerzo y dejar a Dios fuera de esa actividad. Entonces, por eso se entiende que la gente no quiere aceptar el evangelio, porque dice, si yo guardo el sábado, entonces voy a perder mi trabajo, entonces me voy a volver pobre. Entonces, pero ¿sabes qué? Dios es el que te dio el trabajo, y si te está pidiendo que lo honres con el sábado, te aseguro que tiene un trabajo mejor para ti. Nunca te va a dejar sustentar porque estás cumpliendo la voluntad de Dios. Y como es el que te da todo, entonces se espera de Él que Él responda en la misma medida conforme a lo que tú has hecho por Él. Okay. En el caso de los diezmos, por ejemplo, si el Dios te ha dado el 100% de lo que tienes, una décima parte que le otorgues a Él no es nada comparado con el 90% que te toca a ti. Porque a fin de cuentas, el dueño de todo es Dios. Te está regalando ese 90%. ¿Okay? Entonces tenemos que recordar que no es producto de nuestro esfuerzo, no es producto de nuestras aptitudes, no es producto de lo bueno que somos. Es producto de una relación de fidelidad con Dios, de una relación de entrega y sumisión a Dios. Y entonces Dios te bendice y te prospera. Y te prospera no en poquito, ¿verdad? Te prospera en abundancia. De tal manera que cuando tú llevas esta idea y la compartes con las personas, la gente te como hizo, oye, yo también quisiera vivir esa prosperidad. ¿Por qué? Porque es producto de una relación y de recordar que todo lo que viene es de Dios. ¿Okay? Debemos recordar que al fin y al cabo todo lo que tenemos procede de Dios. Marcos 4:19 también nos advertía. Dice, no debemos arrastrar por el engaño de las riquezas. Lo más triste es que dentro del pueblo de Dios todavía hay personas que son soberbias con respecto al dinero, con respecto a las cosas que tienen. Y piensas que porque son ricos, porque son importantes, merecen un lugar privilegiado en la iglesia, merecen una distinción en la iglesia, que eso es algo que no puede ser aceptable dentro de la iglesia. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que aceptar en primer lugar que Dios es dueño de todo. Y vamos a la parte final de la lección de esta semana. Nos encontramos en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Recordar lo que fuimos. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El verbo recordar en Deuteronomio se repite 19 veces. Que en un aspecto positivo, recuerda que Dios de hecho, recuerda que todo proviene de Dios, recuérdate de sábado, recuerda muchas cosas. ¿Okay? De hecho, la primera palabra de recuerda la encontramos en Éxodo 20, cuando Dios dice, acuérdate del día de reposo. Pero aquí hay un aspecto importante, la palabra también, no olvidarte, ¿okay? Conlleva un aspecto negativo. No te olvides que si tú no cumples eso, te va a suceder aquello. En el Deuteronomio, en la parte final de la lección, nos está enseñando una lección que también hay que quedar muy importante. No olvides, ¿okay? Lo que fuiste antes. Eso es algo difícil de explicar. ¿Okay? Dios nos dice, yo quiero restaurar tu vida, hago milagros en tu vida, entrégate a mí. Cuando tú te entregas a Dios, entonces Él te cambia y todo lo pasado queda olvidado para Dios. ¿Okay? Tu pasado, tu pecado queda olvidado para Dios. Okay. Cuando nosotros estamos en la vida cristiana y vamos a avanzar en nuestra vida cristiana, ¿okay? tenemos que recordar siempre cómo éramos en el pasado. Si tú eres una persona, vamos a ver a los extremos, si tú eres una persona
que tomaba mucho, de una persona que se drogaba, y vemos cómo Dios te rescató y ahora es una persona próspera, un gran predicador, un gran hermano de iglesia, un gran líder. Recuerda cómo eras antes y cómo Dios te ha traído hasta estos momentos. Y aquí hay una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Recuerdas cómo eras antes y cómo eres ahora? ¿O siempre has sido santo y siempre has sido perfecto? Que hay un problema muy grande en esta iglesia. Pensamos que siempre somos buenos, que siempre hemos sido así. Pero no recordamos que antes vivíamos en pecado y cómo el Señor intervino. ¿Okay? Entonces había un recordatorio especial que Dios impuso en el pueblo de Israel para que nunca se olvidaran de eso. Y era precisamente la Pascua. La Pascua recordaba la liberación de Egipto de la mano de ese tirano faraón y cómo Dios intervino por ello. Más adelante el Señor impuso la Santa Cena para que también recordáramos en nuestra vida cristiana cómo el Señor ha intervenido. La pregunta que tienes que hacerte, ¿tú estás recordando realmente la intervención de Dios en tu vida o ya te olvidaste cómo Él te rescató? Fíjate lo que dice nuestra elevada vocación del 9 de mayo. Las cosas que hemos experimentado en nosotros mismos acerca de las bendiciones de Dios a través de sus benignas promesas, debemos conservarlas en la memoria, seamos ricos o pobres, eruditos o ignorantes. Debemos contemplar y considerar estas señales del amor de Dios. Cada señal de cuidado, la bondad y la misericordia de Dios debe grabarse en forma indeleble, cada un momento recordativo en la memoria. Dios quiere que su amor y sus promesas estén escritas en las tablas de la mente, guardar las preciosas revelaciones de Dios para que no se pierdan ni se empañen ni una sola letra. Recuerda y no olvides cómo Dios te ha rescatado. Que el Señor te bendiga en este día, que tengas un feliz sábado y que las promesas de Dios sean una realidad en tu vida. Recuerda y no olvides que el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendiciones para cada uno de ustedes.